de la arteria, de la vena cística, ¿verdad? Entonces, obviamente tenemos aquí la arteria hepática derecha, también pasa en esta área, ¿verdad? La rama derecha de la vena porta, ¿verdad? Y ahí pudieran haber algunos conductos biliares anómalos, y obviamente en esta área está el ganglio linfático. Entonces, pues eso es el área crítica, ¿verdad? Este es el triángulo de seguridad y el triángulo crítico. Ya vimos la irrigación, ¿verdad? Precisamente la arteria cística, que da la irrigación prácticamente a la vesícula, y normalmente existe una vena cuando la sangre regresa, pero como todo aquí va hacia el lecho hepático y va a las poshepáticas, ¿verdad? Que van a la cava. Muy bien. Entonces, es importante que conozcamos muy bien la anatomía para poder interpretar bien los estudios. Vemos aquí el hepático derecho y el izquierdo, que forman el hepático común. El hepático común y el cístico forman el colédoco, ¿verdad? Bueno, entonces aquí de hecho podemos empezar a ver el colédoco, ¿verdad? Que tiene una porción supraduodenal, perdón, una porción supraduodenal, pero también va a haber una porción atrás, esa es la retroduodenal. Entonces vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Vean este dato aquí: retorno venoso por venas pequeñas que penetran en el hígado, o rara vez por vena cística a la vena porta. O sea, eso es lo que normalmente no hay, ¿verdad? Aquí tenemos una vista un poquito ya más real, ya una vista real, ¿verdad? Como tenemos aquí el hepático, el colédoco, el cístico, ¿verdad? El cístico, ¿verdad? Y obviamente esta es una pequeña arteria, pero podría uno pensar que es la cística, ¿verdad? Pero a la hora de disecar esta área, es aquí donde está la arteria cística. Esta solo es una ramita de la cística, ¿verdad? Entonces es importante que nos familiaricemos bien, ¿verdad? Y para colecistectomías, normalmente yo acostumbro y recomiendo que primero disequemos esta área, ¿no? Al disecar bien esta área y hacer una ventana aquí atrásito del conducto cístico, ¿verdad? Una ventana suficientemente amplia para que cuando uno seque en esta área sea con mucha facilidad, ¿verdad? Aquí dijimos que es el triángulo de seguridad y el triángulo crítico es aquí arriba, ¿verdad? Entonces es una vista muy bonita para poder disecar, ¿verdad? Vean nuevamente el conducto cístico. Como decíamos anteriormente, la arteria. Este es un triángulo que le llamamos triángulo de seguridad, y aquí arriba va a estar el triángulo que es crítico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ligamento, ¿verdad? El ligamento, ¿verdad? Hepatoduodenal. El ligamento hepatoduodenal, muchas veces el duodeno está jaladito para acá, entonces uno tiene que pegarse al bacinete para disecarlo y hacer hacia abajo el ligamento que de hecho cuando uno lo baja de una vez el duodeno, ¿verdad? Y obviamente todo esto es el infundíbulo, ¿verdad? El infundíbulo, o sea, el cuellito aquí de la vesícula, o también algunos le llaman bolsita de Harman. Bueno, entonces, algo que tiene que quedar bien claro, ¿verdad? Que está el famoso triángulo de Calot, ¿verdad? Como ven ustedes aquí, dice: el cirujano debe trabajar por vista y no por fe. No decir, no, yo creo que ahí estamos, no, sino que específicamente ahí estamos. Esa es la localización exacta. Entonces, Jean-François Calot nació en Francia y estudió en la Universidad de París. Su tesis de doctoral la llamó específicamente de colecistectomía, y estuvo terminada en 1890. En ella describe el triángulo, ¿verdad? Es un triángulo tipo isósceles, donde la arteria y el conducto cístico, ¿verdad? En su límite superior, inferior respectivamente, y por el conducto hepático medial. Entonces aquí están, ¿ve? La arteria,
aquí específicamente la arteria, porque aquí atrás va la hepática. Por eso es que, vean ustedes, por eso es el triángulo crítico, porque aquí en el triángulo crítico hay una rama de la porta, ¿verdad? Y una hepática derecha. Entonces no nos tenemos que ir muy profundo, ¿verdad? Sino pegados al bacinete, en base al bacinete, en determinado momento lo podemos movilizar para quedarnos específicamente trabajando aquí. Entonces el triángulo de Calot está determinado por la arteria cística, el hepático común y el conducto cístico. Entonces, que quede claro, que Calot no llega hasta aquí, ¿ya? Si lo tomamos aquí es el hepato cístico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuevamente una vista. Si tomamos en cuenta el hígado, es el triángulo hepato cístico, ¿verdad? Y el triángulo de Calot es el hepático, el cístico y la arteria cística. Este es el triángulo de Calot, ¿verdad? Entonces aquí triángulo de Calot, arteria cística, conducto cístico y hepático común. Arteria, hepático, conducto cístico, triángulo de Calot. Y entonces tienen que aprender ustedes bien eso. Aquí va a haber un ganglio, que es el ganglio de Mascagni. Bueno, entonces ahora sí ya tenemos bien claro, ¿no? El hepatocístico y el de Calot, ¿verdad? El hepatocístico también puede llamarse Bude Rocco, ¿verdad? Muy bien. Ir adentrándonos poco a poco, tenemos aquí una foto del profesor Mirici, ¿verdad? Que en 1917, el 18 de junio de 1931, en Argentina, se realizó la primera colangiografía, ¿no? Y en esa fecha se realizó, ¿verdad? Aquí hay una imagen del equipo que se utilizó, un procedimiento transoperatorio realizado por Pablo Luis Mirici, ¿verdad? Para que vayamos grabando esos nombres que posteriormente vamos a ver que tienen influencias, ¿verdad? Como les decía, el colédoco pues va a estar una porción supra, una retro, una intrapancreática y una mural, ¿verdad? Con una longitud de 6 a 10 centímetros. Arteria, ya la vimos. Existen algunas variantes anatómicas, tanto del conducto cístico, ¿verdad? Como conductos aberrantes, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos una idea de lo que es los aspectos anatómicos, entonces sabemos que la colecistitis no es más que la obstrucción del cuello o el conducto cístico, ¿verdad? Y el cálculo ahí que prácticamente va a provocar obstrucción. Y si continúa la cantidad de bilis que hay dentro de lo mismo, pues sí, por la contracción que tiene y el cálculo que ocupa un espacio y la capacidad que tiene de afectar, es como que ustedes tengan una piedra en el zapato, ¿no? Mientras no se quiten el zapato y saquen la piedra, no va a dejar de molestar, ¿verdad? Y va a depender del tamaño del cálculo para ver si sale por el cístico o no, ¿verdad? O si llega al colédoco y es capaz de llegar al duodeno pasando la ampolla o no, va a depender del tamaño. Pero antes de todo eso, pues ante un problema de tipo obstructivo va a haber edema, isquemia, necrosis y ulceración. El 60% de los cultivos son positivos a E. coli, aunque aparte de E. coli puede haber otro tipo de bacterias, ¿verdad? Entre las otras bacterias que pueden existir, pues claramente está la Klebsiella, el Streptococcus, el Enterobacter aerogenes, Salmonella y Clostridium. Obviamente se han estudiado algunos casos que hay algunas personas que son portadoras de Salmonella, a pesar de que se reciban tratamiento, pero que hasta que se hace la colecistectomía prácticamente dejan de ser portadores. Hay algunos casos que así han sucedido, ¿verdad? También el Clostridium, específicamente el Clostridium welchi,
que es más frecuente en pacientes diabéticos. Bueno, entonces aquí tenemos todo el proceso patológico que se da, ¿verdad? Media vez hay una obstrucción acá, entonces así como aumenta la presión hacia afuera, también aumenta la presión hacia adentro, ¿verdad? Y hay edema. Eso es lo más característico, que la vesícula se distiende y va a tener un edema de las paredes, ¿verdad? O sea, que haya líquido pericolecístico, edema de las paredes o la presencia del cálculo. Esos pues ya son datos que nos van a servir para ir viendo cuando es un problema de colecistitis, ¿verdad? Entonces, media vez hay una persona que tiene cálculos en la vesícula, pues puede ser que sea asintomática. Se han hecho necropsias de personas que han tenido cálculos como hallazgos de la vesícula y que nunca tuvieron síntomas. O sea, no son sintomáticos, pero hay cálculos ahí y es algo silente, ¿verdad? O personas que pueden presentar cólico por la presencia de cálculos, ¿verdad? La colecistitis aguda, pues obviamente va a desencadenar un proceso parecido a las características de un cuadro de apendicitis, ¿verdad? Todo el proceso de edema, que puede pasar prácticamente en áreas isquémicas, áreas de perforación, y se puede plastornar también la vesícula, ¿verdad? O puede hacer una fistulización, o simplemente quedarse como un cólico. Asimismo también pueden haber colecistitis crónicas, o que el cálculo migre de la vesícula al colédoco y que obstruya el colédoco y provoca una colangitis, lo que conocemos normalmente como ictericia obstructiva, o también podría comprometer, no solo tapar la ampolla de váter donde está la desembocadura del colédoco, sino también comprometer al Wirsum, y esa obstrucción podría dar un cuadro de pancreatitis. O sea, eso es algo que puede suceder. Bueno, entonces, para entrar de lleno, sabemos que los cálculos pues, se clasifican en cálculos de pigmentarios compuestos por sales de calcio. Ahí es donde caemos, que en poca cantidad se pueden ver los cálculos en una radiografía, menos del 10%, un 10% en promedio. Algunos libros dicen que hasta un 15% se pueden ver, todo lo contrario de los renales, que el 85% se ve. Normalmente los cálculos pigmentarios compuestos por sales de calcio son negros, están compuestos de bilirrubina más calcio. Los marrones son de bilirrubinato de calcio amorfo. Y los más frecuentes en nuestra población son los de colesterol, aunque pueden haber mixtos. Vean ustedes que el 70 al 80% de los cálculos biliares son de colesterol. Y esa puede ser una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es la principal composición de los cálculos en nuestro medio? Schwartz dice bien claro ahí, ¿verdad? Que es por dietas ricas en grasas saturadas. La mayor parte del 20 al 30% restante corresponden a cálculos de pigmentos negros. Entonces aquí está cómo se lleva a cabo la formación del cálculo en la vesícula biliar, porque en primer lugar la dieta está muy rica en grasas, la bilis está sobresaturada de colesterol, ¿verdad? Y esto va a permitir que las micelas mixtas son insuficientes para solubilizarlo, por lo que abundan vesículas de lípidos, ahí, ¿verdad? Normalmente como liposomas, para solubilizar el colesterol, y estas vesículas pueden fusionarse, o sea, se van uniendo, o sea, es como un proceso de nucleación, ¿verdad? Se van uniendo y esto va a permitir que al fusionarse se conviertan en multilamelares, ¿verdad? En donde el colesterol se cristaliza. Bueno, la producción de lodo biliar en su mayoría son mucinas, y la escasa motilidad vesicular favorece la formación de cálculos, que puede crecer y generar sintomatología. Hay que tomar en cuenta también que no necesariamente tiene que tener cálculos. Hay pacientes que tienen colecistitis acalculosas, ¿verdad? O sea, por lodo biliar. Una imagen de
bilis, de cálculos, ¿verdad? Facetados, ¿verdad? Eso de facetados es importante que lo entendamos. ¿Por qué son facetados, ¿verdad? O por qué no son exactamente como una canica? Cuando un cálculo es único, es totalmente redondo o ovalado, pero no tiene facetas. Pero si ustedes encuentran un cálculo que parece un dado, ¿verdad?, que tiene múltiples facetas, entonces eso nos indica claramente que, que tiene otros cálculos acompañándolo, ¿verdad? En estadios más avanzados se produce la inflamación e infiltración de los órganos vecinos, dando lugar al plastrón vesicular, ¿verdad? Ustedes recuerdan que el plastrón vesicular va a estar dado por estructuras vecinas, en este caso el intestino, colon, ¿verdad? Y el meso, ¿verdad? Del 90 al 95% de la colestitis aguda es secundaria a cálculos biliares. Los factores de riesgo normalmente son cuarentonas, obesas, mujeres que hayan utilizado anticonceptivos, multíparas, y ahora lo que más está haciendo énfasis es la dieta, ¿va? Las dietas ricas en grasas saturadas. Antes, pues miraba uno que mujeres cuarentonas, multíparas, ¿no? Pero ahora mujeres no cuarentonas, o sea, jóvenes, muchas ni casadas, y ya tienen cálculos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por el pollo rostizado, por las hamburguesas, la pizza, los chorizos, todo lo que tiene grasas saturadas. Entonces eso es lo que más afecta, ¿no? Por supuesto que hay otras causas, pero estas son las comunes, con factores predisponentes. Y les decía de las alitiásicas, el 5% de la colestitis aguda obedece a otras causas como edema de la mucosa, el conducto cístico, y este porcentaje compromete la colestitis aguda alitiásica, ¿verdad? O sea que no hay cálculos, pero hay una bilis espesa, un lodo biliar, para lo cual ocurren factores como sepsis, traumatismos, consumo de alcohol, afecciones del colágeno y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y la diabetes. Pueden formar colestitis acalculosa. Entonces, entrando lleno a una colestitis aguda, pues obviamente ya vimos hacia dónde puede llegar el proceso, pero entonces lo inicial es que el paciente presente un dolor en el cuadrante superior derecho y en el epigastrio, y puede irradiarse a la escápula. Ahora, cuando hablamos de dolores irradiados, normalmente un paciente con colestitis pues va a tener fiebre, ¿verdad? Un dolor de más de 6 horas de evolución, fiebre y leucocitosis, ¿verdad? Puede haber también una masa palpable, vómitos, una leve ictericia por el edema, ¿verdad?, o por un calculito que puede existir, ¿verdad? Y obviamente va a estar positivo el signo de Murphy. Aunque menos del 1% puede ser por un tumor maligno, ¿verdad? Y la incidencia de cálculos en el colédoco es similar en la colestitis aguda y crónica. Fíjense que nosotros hicimos un estudio de a 100 pacientes se les realizó colecistectomía, pero esos 100 pacientes tenían un ultrasonido que solo decía cálculos en la vesícula y no reportaba cálculos en el colédoco. Lo hicimos con el angiograma transoperatorio a estos pacientes, ¿verdad? Y más o menos un 12% tenían cálculos que no fueron detectados en el colédoco por el ultrasonido, ¿verdad? Bueno, entonces quedamos que la colecistitis aguda se va a caracterizar por ser un dolor en el cuadrante superior derecho de más de 6 horas de función, va a haber fiebre y va a haber leucocitosis. Si solo hay dolor sin fiebre y sin leucocitosis, después de una comida copiosa en menos de 4 horas, es un cólico biliar. Ambos son quirúrgicos, pero uno puede ser una urgencia y el otro, el cólico, pues puede operar selectivamente. Entonces, doctor, disculpe, tengo una pregunta. Buenas tardes. Respecto a la colecistitis, ¿por qué se desencadena la fiebre? ¿Por qué se desencadena la fiebre? Sí. ¿O es por la elevación de los leucocitos? No, mire pues, va a ser dependiendo de la etapa, ¿verdad? Usted tiene una paciente, como les decía, hay muchos pacientes que tienen cálculos en la vesícula, pero nunca tienen sintomatología, pasan inadvertidos, ¿verdad? Porque el cálculo
puede ser que esté ahí moviéndose y en determinado momento nunca provoca una obstrucción. Pero cuando se da la obstrucción, pues obviamente en ese caso, primero es un problema de tipo obstructivo, ¿no? Primero la vesícula se va a inflamar y va a provocar un proceso de tipo edematoso. Inicialmente, pues no hay fiebre porque es un proceso en el cual quizás las paredes inicialmente están delgadas. ¿Se recuerda usted que va a haber un proceso de translocación bacteriana, ¿verdad? Como esa presencia de algún líquido estático ahí, en este caso bilis, todo esto puede pasar al sistema linfático, al sistema venoso y al sistema arterial, y eso provoca una translocación bacteriana y ese es un proceso infeccioso. Y todos los procesos infecciosos, lo característico va a ser que van a presentar fiebre. O sea, estamos ante un proceso infeccioso, ¿verdad? Estamos a la puerta de una sepsis. O sea, si nosotros no tratamos adecuadamente a un paciente, ¿verdad? Lo podemos dejar ahí con su colecistitis y no le damos antibióticos, no atendemos el problema quirúrgicamente, dejamos que la infección continúe, pues se va a morir. Y yo les decía que hay pacientes a nivel internacional que ha sucedido. Les hablaba recientemente en apendicitis, que personajes muy conocidos, artistas famosos, se han muerto por complicaciones de apendicitis, ¿verdad? Porque se convierte en un proceso séptico. Si usted se da cuenta y ve la historia de otro artista como Javier Solís, él tenía una vesícula con presencia de cálculos y tenía cólicos y no se operaba y fue postergando. Luego ya hizo prácticamente un cuadro séptico, lo operaron y él se murió de todos modos, ¿verdad? Ante una sepsis. O sea, la fiebre es una respuesta al proceso de invasión bacteriana. Por supuesto que puede ser antiinvasión viral también, etcétera, ¿verdad? Pero el proceso de la vesícula inicialmente es edematoso, en donde la pared presenta grado variable de edema y congestión vascular. En etapas iniciales, de seguro el paciente no va a tener fiebre, pero puede progresar a una vesícula biliar supurativa, donde ahí existe la infiltración de células inflamatorias importantes como la obstrucción de la mucosa, que está relacionada con los trastornos vasculares, y luego pasa a una vesícula gangrenosa. Como le decía, media vez un paciente ya tiene un cólico de más de 4 o 6 horas de evolución, tiene leucocitosis y tiene fiebre, pues estamos ante un cuadro de colecistitis aguda. Si no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, simplemente es un cólico. O si presenta cólicos esporados, es una colecistitis crónica, ¿verdad? Entonces es una respuesta del organismo, ¿verdad?, ante la invasión de los agentes bacterianos, ante la translocación bacteriana. Existen en la vesícula biliar gangrenosa, normalmente existen infartos hemorrágicos agudos con necrosis, ¿verdad? Y la perforación en la etapa sucesiva. Una vesícula biliar perforada se va a presentar obviamente con tumefacta, con áreas de necrosis y pseudomembranas. Las membranas pueden estar dadas por fibrina o el epiplón puede estar tratando de tabicar el proceso. Obviamente el diagnóstico diferencial pues es una úlcera péptica, una apendicitis, pancreatitis, hepatitis, isquemia, infarto del miocardio, neumonía y un derrame pleural. Todas esas se van con dolor localizado en el área y también pueden cursar con fiebre, ¿verdad? Entonces los mecanismos de la fiebre son como el que se presenta en una apendicitis, en una hepatitis, el mecanismo de la fiebre es el mismo siempre, ¿verdad? Pero una respuesta ante un proceso infeccioso. Y obviamente si simplemente es un cólico, pues no va a desencadenar fiebre, ¿verdad? El diagnóstico de la colecistitis, pues obviamente inicialmente es clínico, ustedes lo sospechan, tiene su diagnóstico diferencial, entonces inclusive ustedes dicen, no es cólico biliar, es colecistitis, lo que procede es una hematología, puede haber leucocitosis, puede haber incremento de las bilirrubinas, ¿verdad? Por edema de las estructuras, pero cuando ya hay una hiperbilirrubinemia marcada, pues ya pensamos en una obstrucción del colédoco, ¿verdad? La radiografía, como ven ustedes aquí, menos del 20% se observa el cálculo radiopaco. Y yo diría que el 20% es mucho, ¿verdad? Normalmente oscila entre el 10 y el 15%. Entonces, el ultrasonido
ese es definitivamente nuestro medio diagnóstico ideal, accesible, ¿verdad? Ahora, ¿dónde, en qué hospital no hay un ultrasonido, verdad? En todos los hospitales casi que, obviamente en los nacionales, mucho también en los privados, también va, ¿verdad? A mí no me corresponde darle a ustedes la clase de trauma cerrado de abdomen, pero cuando me corresponde hablar de esa clase, pues se habla del FAST, ¿verdad? Ese ultrasonido en el cual todos deberíamos estar entrenados para hacer un ultrasonido de emergencia. En otras latitudes prácticamente la situación es distinta, ¿verdad? Los medios están disponibles. Hace un año fui a un congreso de cirugía y estaban vendiendo ya monitores, perdón, los ultrasonidos, ¿verdad? Prácticamente se podría decir que se tenía el transductor y cada quien lo podía ver en su teléfono. En un iPhone podían ver ya, por supuesto, la calidad, ¿verdad? Porque también depende de la calidad del aparato y depende de la experiencia del que haga el estudio, ¿verdad? Por eso es que el ultrasonido siempre va a ser operador dependiente, porque uno se frustra cuando una colecistectomía y muy bien, fácil, si uno facilita, regalada, cuando uno abre la vesícula no hay cálculo, ¿verdad? Y habían reportado la presencia de un cálculo. Entonces, es operador dependiente, ¿verdad? O sea, la experiencia que se tenga para ver el estudio es sumamente importante, ¿verdad? Pero sí el ultrasonido puede mostrar cálculos y obviamente engrosamiento de la pared. Ahora, los criterios ultrasonográficos de la colecistitis aguda están bien establecidos, ¿verdad? Como les decía, el grosor de la vesícula, el grosor de las paredes de la vesícula mayor a 4 milímetros, ¿verdad? Va a haber presencia de edema de la pared vesicular, puede haber litiasis intravesicular proyectada en el cuello, tamaño superior de 10 por 100, 60 milímetros, líquido perivesicular, colédoco dilatado y bilis de éstasis. Pero lo característico, así bien claro, es el edema, la presencia del cálculo y el edema. Muchas veces se movilizan al paciente para ver si cambia el cálculo de posición y cuando no cambia pueden pensar que es un pólipo intravesicular. Yo tuve un paciente que me lo reportaron como un pólipo intravesicular y yo le decía, bueno, por el tamaño no es quirúrgico y el paciente insistía que le dolía, porque también existe el riesgo de un CA, ¿verdad? Un cáncer de la vesícula predispuesto por los pólipos, pero va a depender del tamaño. Pero fue tanta la insistencia que decidí operarlo. Y entonces cuando abrí la vesícula, yo dije, voy a ver qué tan grande es el pólipo, ¿verdad? Y abrí la vesícula y no era ningún pólipo, era un cálculo que estaba pegado a la pared. Entonces, como no se movía, ellos consideraron que podría ser un pólipo. Y mi sorpresa fue que era un cálculo. Puede ser también que el paciente no se aliviaba, ¿verdad? Bueno, los cálculos no pueden estar solo en la vesícula, en el conducto, pueden estar en los conductos intrahepáticos. Yo recuerdo de una vez que hicimos una coledocoscopía y los cálculos se venían hacia adentro del hígado, hacia los conductos biliares intrahepáticos. Afortunadamente había un buen equipo que se pudo, con canal de trabajo se pudieron extraer, ¿verdad? Vean en el colédoco, en la ampolla de Vater, cuando están aquí, es cuando comprometen el colédoco y el wirsum, y ahí es donde puede dar pancreatitis, ¿verdad? Veamos acá los cálculos y el ecoacústico. Cuando ustedes vean un ultrasonido, busquen rápido el ecoacústico, ¿verdad? Esta sombra, y ya cuando la consiguen, entonces dicen, aquí se van para arriba y ven el calculito, ¿verdad? Eso es importante. Vean nuevamente el eco, o sea, la sombra acústica, buscan, están los cálculos y edema de la pared, y puede haber líquido perivesicular, ¿verdad? Nuevamente, edema de las paredes. Vean aquí el grosor de la pared, bastante, ¿verdad? Bien definido el edema, ¿verdad? Toda la sombra o los ecos acústicos que están aquí por la presencia de todos los cálculos. Muy bien. Nuevamente, un cálculo aquí, ¿verdad? En el conducto colédoco, ¿ya? Esta es prácticamente como empieza a plastronarse. Dependiendo de lo que la vesícula tenga adentro, pues puede ser, si es líquido es un hidrocolecisto, ¿no? Si tiene pus es un piocolecisto,
¿verdad? Y acá en este caso es una colestitis parcialmente plastronada, ¿verdad? Vean ustedes que la vesícula se puede pegar al colon acá, y al querer despegarla, uno puede hacer una catástrofe de perforar el colon. Por eso es que cuando están plastronadas es mejor no operarlas. Entonces el tratamiento debe ser lo antes posible, temprano si es antes de las 72 horas, ¿verdad? Pero la clave es que se opere antes de los 7 días. Pues el día quinto, el día sexto, una vez llegó uno de mis maestros a decir, venía de los Estados Unidos, él que ya tenía él trabajaba desde aquí de Shela, pero trabajaba allá, y me dijo, búsqueme un paciente, lo voy a operar, lo voy a dejar enseñado. Y está bien, le busqué un paciente y el paciente me dijo que tenía 5 días de tener el cuadro de colecistitis. Se me quedó viendo y me dijo, ojalá sea cierto que sean 5 días y no sean más, ¿no? Cuando lo llevamos a sala de operaciones, era una colecistitis subaguda. Además se me quedó viendo el jefe y altísimo. Me sentí, no sé cómo, quiso colgarme, ¿verdad? Pero la verdad que el paciente me mintió, dijo que tenía 5 días y obviamente él ya cuando terminó la cirugía lo cuestionamos y dijo que la verdad que tenía 8 días, ¿no? Entonces ya es una colecistitis subaguda y así ya no se debe operar. Recuerdo que él tuvo ahí que cortar el ligamento el coronario, el que detiene más, de los más grandes, que detiene el hígado, para voltear prácticamente el hígado y para poder exponer bien la vesícula. Por supuesto que para fines didácticos para mí fue muy bueno el caso, pero sí, recuerdo que me dejó regalado su traje de Salas Pachama, ¿verdad? Pero sí, eso es importante. No debemos operar a los pacientes que tienen colecistitis de más de 7 días de evolución. Eso ya pasó a subagudo y el tratamiento es médico, ¿verdad? Para gran negativos y anaerobios, y operarlo en 3 meses, ¿verdad? La mortalidad va hasta el 5%, es alta, ¿verdad? Pero hay una colecistitis bien característica, que es la colecistitis enfisematosa, ¿verdad? Normalmente esta se gangrena en poco tiempo, por eso es que si ustedes tienen 2 pacientes, uno de 20 años diabético y uno de 60 años que no es diabético, ambos con colecistitis, ¿a quién operan ustedes antes? A ver, ¿qué dicen ustedes? Enciendan su cámara, por favor. O ya no están ahí. De momento, así, estamos. Frisley, tiene usted 2 pacientes, uno de 20 años, pero es diabético, y uno de 70 años que no es diabético, ambos con colecistitis. ¿A quién opera antes? ¿Al de 70 o al de 20? El paciente de 70, doctor. Al de 60. ¿Y tú, Andrea, qué dices? Buenas tardes, doctor y compañeros. Tal vez al de 70 años por su rango de edad. Ah, que cayeron todos. Tiré la cáscara de banano y se resbalaron, ¿no? Fíjense que todos los pacientes diabéticos se perforan, ¿va?, con más rapidez. Fíjense que les voy a contar que en una ocasión estábamos pasando visita a las 7 de la mañana, cuando dijo un paciente joven, ¿verdad?, de más o menos unos 22 años, fíjense que tengo dolor, y nos explicó, tenía un cuadro de colecistitis, se le hizo el ultrasonido, se operó a las 10 de la mañana porque era diabético, ¿verdad? Y ya se había perforado. Y así he tenido la experiencia de muchos casos. Los diabéticos se gangrenan o se perforan rápido. Siempre la prioridad es el diabético. El hecho que el otro haya tenido 60 años, 70 años y que tiene una colecistitis, es no por la edad, pero aquí no, el hecho que él tenga 70 años no quiere decir que se va a decir no es diabético. Va a estar mucho mejor que el joven, ¿verdad? Entonces la prioridad son los diabéticos.
llega a la emergencia un paciente que tiene colecistitis y es diabético, opérelo, ¿sí? ¿Sí? Porque ellos se perforan o se gangrenan con mucha facilidad. Yo recuerdo aquí una mi vecina, también a las 4 de la mañana, con cólico, el hipocondrio derecho, se fue a hacer el ultrasonido, 8 de la mañana ya estaba el ultrasonido. A las 11 de la mañana la operó un amigo y me contó que ya estaba perforada. Después hizo infección de herida operatoria. Ahí ya me tocó a mí todas las complicaciones, pero se infectó. Hizo una infección severa, ¿verdad? Casi que es una fasciitis del área de la herida operatoria, ¿verdad? Por eso es también que uno prefiere hacer colecistectomías laparoscópicas, porque las heridas son pequeñas, ¿verdad? Ante la abierta, si hace una fascitis necrotizante, puede comprometer la vida del paciente. Entonces, a menos, entre la más pequeña la herida para una colecistectomía, menos riesgo que se infecte. Y uno piensa que esta operación no se infecta, pero sí se infecta. He visto muchos pacientes que han llegado inclusive al intensivo por complicaciones de una colecistitis. Y van a ver ustedes que van a ir viendo conforme ustedes vayan creciendo en este proceso. Bueno, entonces la colecistitis enfisematosa se va a caracterizar porque puede tener gas perivesicular o intravesicular, ¿verdad? El diagnóstico hay que hacerlo temprano, ¿verdad? Vean ustedes, del 40 al 60% tienen riesgo de perforación. Por eso es que los diabéticos son prioridad para las colecistitis. Vean una vesícula enfisematosa, como hay presencia de gas, ¿verdad? Vean aquí y gas afuera, adentro y afuera. Esa es la colecistitis enfisematosa. Y normalmente el 50% de los casos se origina por Clostridium welchi. ¿Verdad? Las enfisematosas, aunque puede haber E. coli también, estreptococos anaerobios. Bacteroides frágiles, predominan las bacterias aerobias, formadoras de gas, y comúnmente hay gangrena de la pared vesicular, litiasis en el 70% de los casos, ¿verdad? Pero sí, la mortalidad, vean, la mortalidad de una paciente con colecistitis enfisematosa es del 40%. Los que yo vi así complicados, diabéticos, no se murieron, pero tuvieron infecciones severas. Entonces, por favor, prioridad a los diabéticos. Si hay un diabético que tiene cálculos asintomáticos, pues lo correcto es resolverlo electivamente lo antes posible. Aunque existen también algunas otras clases raras de colecistitis, aparte de la enfisematosa, puede ser por fiebre tifoidea, o la vesícula sea péndula, bastante péndula, puede haber una torsión. También colecistitis por neoplasias, ¿verdad? Las complicaciones, pues obviamente puede haber una perforación o una peritonitis, un plastrón, un absceso, un empiema, una fístula. Se recuerdan que ahora que vayamos a ver la clase de obstrucción, vamos a ver cómo un cálculo puede pasar al intestino. Y si es muy grande se queda trabado, no pasa en la válvula ileocecal, y eso lo vamos a reconocer como ilio biliar, ¿verdad? También pues les decía que el cálculo puede pasar de la vesícula al intestino, colecisto intestinal, que puede ser colecisto duodenal, yeyunal, colónica,
o una colecito duodeno-colónica, o el hilo biliar, o un absceso a cualquier nivel, ¿verdad? La colecistitis crónica, pues, es la misma presencia de cálculos en la vesícula, que va a proceder a presentar procesos inflamatorios repetitivos. Lo característico va a ser que va a haber infiltración de células esféricas fibrosas de la pared, ¿verdad? Inicialmente la bilis puede ser estéril, pero posteriormente se puede infectar, ¿verdad? Siempre destaca la E. coli, pero son manifestaciones del dolor en el hipocondrio derecho de menos de 4 horas de evolución que se desencadena por algún tipo de comida, pues una comida copiosa, o algunos refieren después de una taza de chocolate o de un pachito, ¿verdad? O algo que haya tenido grasa, entonces desencadena alcohólico. Pero se alivia rápido. También el diagnóstico es ultrasonográfico y el tratamiento, pues obviamente es la colecistectomía videolaparoscópica, obviamente, ¿verdad? Actualmente son muy pocas las vesículas que se hacen abiertas, ¿verdad? Yo diría que de 10, una es abierta, ¿no? Estamos muy bajos con el nivel de colecistectomías abiertas. Pero para fines de formación de los residentes, pues obviamente primero tienen que hacer colecistectomías abiertas, ¿no? Y porque tienen que manejar bien la técnica, porque recuerden ustedes que cuando no se puede hacer una colecistectomía laparoscópica por dificultad normalmente de las estructuras o por algún tipo de sangrado, pues se tiene que convertir abierta. Y la mortalidad puede ser menos del 1%, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de los trócares, de los puntos donde se pueden introducir los trócares. Inicialmente se hacía un orificio arriba del ombligo, pero queda fea la cicatriz. Por eso es mejor hacerla dentro del ombligo, ¿verdad? Acá en el epigastrio, en el hipocondrio y prácticamente en esta área, en el flanco más o menos, ¿verdad? Para hacer una colecistectomía. Los trócares, pues, usualmente usamos de 10 acá, de 5 y 5 y 5, pero también existen los trócares de 3 milímetros. Cuando se utilizan los trócares de 3 milímetros, pues se mueven mucho porque casi que son como alambres, ¿verdad? Pero la paciente se queda muy satisfecha con su cicatriz porque pareciera cicatriz de un barrito, ¿verdad? Una cosa muy mínima. Nuevamente, vean aquí, tenemos la arteria cística, el conducto cístico. Como les digo, yo prefiero resecar acá primero. Aquí prácticamente se está resecando la bolsa de Hartmann. Está un poco alto. Esta imagen que tengo aquí está un poco alto. Yo preferiría hacerla más baja, hacia atrás. Como les decía, cuando había ya bromas ahí en el quirófano, este es el borde del Barça, decían, y este es el borde del Real, ¿verdad? Si quieren, mejor no me preguntan por qué era el borde del Real y el borde del Barça, ¿verdad? Bueno, entonces se disecaba aquí, ¿verdad? Vean aquí, este es el borde del Real, ¿verdad? Donde están las estructuras vasculares, y resecar aquí, pues uno sentía cómodo porque no había nada que sangrara, ¿va? Entonces no había ninguna estructura sangrona de este lado. Entonces normalmente se resecaba para que sea más fácil hacer una buena ventanita para posteriormente disecar de este otro lado. Nuevamente una vista de la vesícula. Pues aquí todavía se utilizaban grapas, ¿verdad? Esta fue una de las iniciales, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que se colocan 2 grapas proximales y una distal? Una distal porque era lo que se resecaba. Vean aquí hay 2 grapas en la arteria cística, ¿verdad? Y pues todo ha evolucionado, ¿verdad? Inicialmente las grapadoras pues eran desechables, ahora se pueden utilizar reusables, pero actualmente lo que estamos utilizando son nudos extracorpóreos, pues obviamente sale más barato. Y uno cuando jala por probar, jala una grapa, se zafa fácil, pero si uno quiere zafar un nudo extracorpóreo, es más difícil. Entonces, la tendencia es usar nudos extracorpóreos, pero va a depender de la experiencia de cada quien, ¿verdad? Bueno, ahora veamos coledocolitiasis, ¿verdad? Lo primero es lo de que el paciente va a tener una
le va a picar el cuerpo porque la presencia de la bilis origina prurito, ¿verdad? Y como la bilirrubina tiene afinidad por el tejido elástico de la esclerótica, hay una hiperpigmentación amarilla en la esclerótica, ¿verdad? El problema fundamental de que se obstruya el colédoco, pues que nos puede dar la tríada de Charcot, ¿verdad? O sea, una colangitis, que en 1877 Charcot describió una entidad denominada fiebre hepática, pero no era más que una colangitis, donde había fiebre por el proceso infeccioso, ictericia y dolor. Luego Reynolds le agregó 2 datos más, que era alteración del nivel de la conciencia, más inestabilidad hemodinámica o shock, y esa es la pentada de Reynolds, ¿verdad? O sea, la tríada de Charcot más los otros 2 alteraciones para la pentada de Reynolds. Normalmente, no necesariamente puede haber un cálculo que provoca la obstrucción del colédoco, sino que la misma vesícula puede presionar y sentarse sobre el cístico sobre el hepático, o sobre el hepático o sobre el colédoco, y eso es lo que se va a llamar síndrome de Mirici. En este caso es un cálculo el que está haciendo la presión sobre el hepático, ¿verdad? Entonces aquí está nuevamente Pablo Mirici, ¿verdad? El que habló, les estaba hablando, les había dicho que nació en Córdoba. Es recordado y reconocido por la introducción de la colangiografía transoperatoria y posoperatoria, por la descripción del síndrome que lleva su nombre, ¿verdad? Recibió el título de cirujano maestro de la Sociedad Argentina en 1956 y falleció el 28 de agosto del 64. ¿verdad? O sea, no habíamos nacido cuando él estuvo en esta situación. Pero dejó un gran legado, ¿verdad? Bueno, la coledocolitiasis en el 4 al 12% de los casos sometidos a colecistectomía, lo que les decía, que son pacientes que de 100 vesículas con cálculos, el 12% puede tener cálculos en el colédoco, pero así también les decía que es alto el porcentaje que pasa desapercibido y no se ve con el ultrasonido, pero sí tienen cálculos en el colédoco, ¿verdad? Los cálculos normalmente se forman en la vesícula y pasan al colédoco. Son los famosos cálculos primarios, ¿verdad? Perdón, entonces pueden haber primarios, residuales y secundarios, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Cálculos primarios, ¿no? Normalmente son blandos, redondeados, amarillo, marrón y friables. Entonces decimos que residuales son aquellos que, por ejemplo, operan una paciente hoy y le quitaron la vesícula y en menos de 2 años aparece con un cálculo en el colédoco, pues fue un cálculo residual, ¿verdad? Porque quitaron la vesícula y lo dejaron ahí. Y un cálculo primario es que pasaron 2 años que le hicieron la colecistectomía y aparece con un cálculo en el colédoco, es un cálculo primario del colédoco. Y un cálculo secundario es aquel que la paciente tiene cálculos en la vesícula y pasan al colédoco. Ese es un cálculo secundario. Entonces vean ustedes que esta es una faceta. Y la faceta se le da un cálculo a otro. Si no hubiese estado este cálculo, hubiese sido totalmente ovalado y no hubiera tenido facetas. Vean ustedes que tenemos que grabarnos bien esta imagen. Está la vesícula con sus calculitos, tenemos el conducto cístico, el hepático común, el colédoco, el conducto de Wilson, y aquí hay un cálculo enclavado en la ampolla. Entonces este va a ser un paciente que obviamente va a tener ictericia. Entonces el medio diagnóstico y terapéutico va a ser la RCP, ¿verdad? Porque a través de este medio podemos observar que aquí está el cálculo, vean ustedes la faceta que hay acá. Entonces ahí la indicación es hacer una extracción del mismo con RCP. Por supuesto que donde hay, pero donde no está disponible, pues hay que hacer una exploración del colédoco y extraerlo por vía abierta, ¿verdad? Entonces lo característico va a ser que va a haber dolor en el cuadrante superior derecho irradiado al hombro derecho, el famoso signo de Kerr. La ictericia obviamente va a estar, van a ver las heces, van a ser pálidas o claras, la orina oscura. A veces la obstrucción es completa o incompleta, ¿verdad? Y puede progresar a una colangitis como dijimos. El tratamiento pues puede ser por vía abierta, ¿verdad? Una coledocotomía más la colocación de un tubo de Kerr, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, aquí quiero que hablemos un poquito, vamos a ver. Por ejemplo, encienda su cámara.
Por ejemplo, llega un paciente a la consulta externa. Llega el paciente a la consulta externa y les dice, mire, doctor, fíjese que a mí me operaron de la vesícula y también me exploraron el colédoco y me dejaron un catéter en el colédoco. Entonces yo vengo a que me retiren el catéter del colédoco, ¿verdad? La coledocostomía, porque me retiren el tubo de Kerr. Entonces ustedes tienen que decirle, bueno, yo le voy a retirar el tubo de Kerr, perfecto. Pero primero hay que ver si ya el motivo por el cual se dejó el tubo de Kerr está resuelto. La primera pregunta es, mire, ¿cuánto está drenando por el tubo de Kerr? Si se recuerdan ustedes que la cantidad de bilis que se produce son de 1000 a 1500. Uno espera que la bilis pase del colédoco, pase al duodeno, ¿verdad? Y recuerdan que dejamos un tubo extra. Si por ese tubo está dando 1000, quiere decir que abajo está tapado, ¿sí? Pero si por el tubo que ustedes dejaron está dando 100, 200, dice uno, se lo voy a retirar porque está permeable. Pero antes de retirarlo, ustedes tienen que hacer un medio de contraste, una colangio, una colecistocolangio si fue colecistostomía. Ahora, si es por el colédoco, una colangiografía, ¿verdad? Y pueden visualizar ustedes, que es la colangiografía la que tienen que visualizar para ver si ya no hay cálculo, porque si hay cálculo todavía en esa área, pues va a ser necesario retirarlo. Y pues las técnicas pues pueden ser pues por un RCP idealmente, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos prácticamente el RCP, ¿verdad? Que se hace con un duodenoscopio porque tiene una vista lateral, ¿verdad? Se hace una papilotomía que por supuesto también puede sangrar o puede perforar el duodeno. Y luego que se ha hecho la papilotomía, pues ya queda así abierto, ¿verdad? Y el duodenoscopio, pues obviamente tiene un canal de trabajo, tiene prácticamente para irrigar, insuflar, o la cámara que es lateral, ¿verdad? Entonces, este es el famoso tubo de Kerr, ¿verdad? Creado por Johannes Otto Kerr, es el tubo de Kerr, es un tubo en T, ¿verdad? Que nosotros le vamos a quitar más o menos 1 centímetro, un poquito menos de 1 centímetro de un lado y menos de 1 centímetro del otro lado, y luego lo vamos a destechar, ¿verdad? Y se coloca aquí en el colédoco, ¿verdad? Entonces, la bilis debería pasar al duodeno, los 1000, 1500 que produce. Pero si hay un cálculo acá, la bilis, en vez de pasar al duodeno, va a salir por la sonda, por el tubo de Kerr. Y si nos está dando 1000, 1500 acá, eso es malo porque quiere decir que está tapado aquí. Pero si está el conducto, el tubo, ¿verdad? El tubo de Kerr, pero aquí nos está dando solo 100, entonces dice uno, calidad, porque aquí está pasando todo. Pero para ustedes estar seguros, le tienen que poner medio de contraste y visualizar que no haya cálculo, ¿verdad? Entonces ya con este estudio, pues se quedan ustedes tranquilos. Lo mismo sucede si solo le quitaron, si no quitaron la vesícula porque estaba quizás parcialmente gangrenosa, o entonces solo hicieron una colecistostomía, pues le dejan un tubo de, pues una sonda de Peser, pero casi nunca hay sonda de Peser, terminamos dejando una sonda Foley. Y para retirar esa sonda, pues hay que esperar unas 2 o 3 semanas, lo mismo aquí, unas 2 semanas, ¿verdad? Y aplicarle el medio de contraste. Si ya está todo limpio, pues se puede retirar, ¿verdad? Por favor, no confundir el Penrose con el tubo de Kerr. Lo he visto varias veces que le dicen al externo, retirarse el Penrose, y viene el externo no conoce a veces bien cuál es el tubo de Kerr y el Penrose, y ha retirado el tubo de Kerr. Eso puede convertirse en una catástrofe, ¿verdad? Entonces, por favor, cada vez que les pidan que retiren un tubo, mejor pregunten bien cuál es el que tienen que retirar. Esta es una imagen solo nada más para recordarnos el signo de Kerr, ¿verdad? Nuevamente aquí se está explorando el colédoco, vean cómo se abre para dejar aquí adentro el tubo de Kerr, ¿verdad? Aquí está el tubo de Kerr, más o menos 7 milímetros, cortamos acá y acá, luego lo destechamos y se deja acá, ¿no? Bueno, muy bien. Muy bien, entonces
Gracias por su atención y entonces, no sé, que quieran preguntar. A sus órdenes, jóvenes. El otro día les mandé ahí, alguien preguntó algo acerca de apendicitis, ¿verdad? Pero nos